Hola a todos y bienvenidos a la videoreseña de Los Señores de la Estepa, del autor David Cook, un libro de la trilogía del Imperio, el primero de los libros de la trilogía del Imperio, de los Reinos Olvidados, los míticos Reinos Olvidados. Y bueno, pues un libro bastante curioso donde vamos a ver otro de los extremos de los Reinos Olvidados. Si en la trilogía de las Moonshaes pues vimos la narración en las Moonshaes, en uno de los extremos de lo que viene siendo los Reinos Olvidados, allá donde queda la Costa de la Espada y toda esta zona, pues en este caso nos vamos hasta los desiertos, nos vamos hasta nada menos que la estepa, donde tenemos a una civilización muy similar a los mongoles, que yo pues asocio casi al 100% a los mongoles de Gengis Khan, y a esa innovación tecnológica que da los caballos o la caballería ligera armada con arcos. Y que disparan desde la caballería, pues creo que con una efectividad bastante brutal, que en su momento pusieron en jaque a todo Oriente, a buena parte de Occidente, y que bueno, pues fue algo así como una evolución tecnológica que le obligó a otros reinos a tomar pues diferentes consideraciones y evolucionar su manera de funcionar de cara a la guerra para estar seguros de estas invasiones. La verdad es que, bueno, lo primero de todo, hablar de que David Cook no es un autor por sí mismo. Es cierto que escribió varios libros, normalmente volúmenes sueltos. En este caso escribió el primer libro de la trilogía, pero no el segundo ni el tercero, a pesar de que ayudó a su redacción. Y es un autor muy disciplinar. O sea, ha trabajado para juegos de rol, para juegos de fantasía, ha trabajado para juegos informáticos. Se ha movido un poquito en todo este ambiente de fantasía y de ciencia ficción en los años de los Reinos Olvidados, y la verdad es que es un autor muy bien considerado y se valoran mucho sus libros precisamente por eso, porque no son muy numerosos. Para lo bueno que es, escribió poca literatura, vamos a dejarlo así. La verdad es que este primer libro está bastante bien, y la línea conductora de estos libros, o de este primer libro, perdón, la línea conductora va a ser como un lama que es utilizado como embajador de su reino, es convencido por el Kahan de los muchachos, es hasta cierto punto convencido de que su invasión es más o menos sensata y consigue entender la cultura de estos señores de la estepa. Es como una especie de presentación de esta civilización que mola bastante, la verdad, dicho sea de paso, ¿vale? Pero vamos a hablar de cómo funcionan estos señores más allá de la guerra y más allá de la idea de la caballería ligera y el arco, ¿vale? Que como digo, pues es muy curiosa, pero aparte de los historiadores, pues no creo que interese mucho en general, ¿vale? Digamos que estos señores viven alrededor de la zona desértica y viven en un desierto, entre comillas, pero un desierto de hierba, un desierto donde los caballos sobreviven, donde sobrevive la caza hasta cierto punto y donde los diferentes grupos de soldados, vamos a decir, pero los grupos familiares en sí mismos necesitan moverse a un sitio y a otro porque se acaba la comida allá donde están, ¿vale? Es como si te vas a un sitio y consumes todo lo que hay, entonces tienes que moverte hacia otro, ¿vale? Un poco como hacen los humanos en general, pero en este caso con razón, porque hay pocos recursos en la zona. Es una zona mala de por sí, ellos son conscientes de que es una zona mala, pero asimismo pues intentan valorarla hasta lo máximo posible, y su cultura deriva toda por ahí, ¿vale? Su dios es el dios del trueno, del tiempo, pero también de los caballos. Es una cosa un poco rara, que no me gusta mucho, la verdad, que sean monoteístas, porque no es lo habitual de estas culturas. Me entristece un poco en ese sentido, pero bueno, tampoco que sea un drama, por supuesto. Y como digo, lo que vamos a ver es como el bueno de Koha, que vamos a verlo como si fuera un lama siguiendo a un dios, que obviamente es su propio dios, pero vamos a ver cómo lo envían de embajador junto al bueno de Yamun Kahan, que me lo he apuntado aquí porque el nombre se los trae, y cómo, bueno, pues le entrega una propuesta de paz y el muchacho se desvive, vamos, o sea, quiero decir que lo lee y dice, esto no es normal, ¿vale? Que me hagan esta propuesta de paz. Para haceros una idea, básicamente tenemos el desierto como punto central, alrededor de ese desierto tenemos toda esa zona de estepa, donde viven todos estos señores, y tenemos tres reinos rodeándoles de oeste a este, serían el reino de Senfar, con los que tiene contactos diplomáticos, pero que no acaba habiendo, vamos a decir, una gran interacción con ellos. El reino central, que es el de Khazari, que es el reino que van a atacar en primer lugar, ¿vale? Es precisamente el reino donde viene Koha. Y por último, el reino de Soblun, que se encuentra al este de todo, o al sudeste en este caso, y que está protegido por la muralla del dragón.
que el título del segundo libro es La muralla del dragón, o sea que bueno, ya nos hacen una idea de hacia dónde van a ir en ese sentido. Y básicamente lo que hace el bueno de Yamun es atacar el reino de Khazari. Y ataca un reino de verdad, es decir, no es un reino de caballos. Pensar que estos señores son seminómadas, de manera que se van moviendo de un sitio para otro. Lo primero que nos dicen es que su capital pues, es una zona de yurtas, o sea, una especie de tiendas más elaboradas, y que cuando levantan la capital desaparece por completo. Entonces, este bueno de Yamun ha unido a todas las tribus bajo un poder fuerte, es un gran guerrero, y lo que hace después es ir a la guerra, intenta conquistar algo más, intenta conquistar esos reinos del sur, que en un momento determinado llega a decir que precisamente son los buenos reinos, los reinos donde se puede cultivar, los reinos donde hay tierra cultivable, donde hay ríos, donde hay posibilidades. De donde vienen ellos no tienen otra forma de más que ser como son. Ahí empieza esa conquista, vamos a ver maniobras muy chulas, creo que sacadas de la historia de una manera muy evidente, maniobras como el ataque y la huida, típico ataque en el que parece que un ejército retrocede, que un ejército escapa, haciendo que salten de las fortificaciones los defensores para perseguir a sus enemigos y para acabar con ellos, para darse cuenta en un momento determinado que están, no solo les han engañado, sino que ahora están fuera de las fortificaciones, rodeados de gente que va a caballo, que son más rápidos que ellos y que por encima los están mandando montones y montones de flechas para irlos puliendo poquito a poco, que tampoco es que tengan problema en atacar cuerpo a cuerpo, pero al fin y al cabo con una flecha te quitas de problemas. Si disparas una flecha difícilmente te van a dar un espadazo. Esto es una maniobra más o menos histórica, entiendo que aquí ha sido bastante exagerada, también tenemos que contar con la magia, al fin y al cabo los reinos olvidados son un mundo medieval fantástico, hay que hacer hincapié en lo de fantástico porque algunas personas creen que va a ser muy histórico y dices, a ver, hay fantasía de por medio, y como digo, lo que vamos a ver por una parte es la cultura de los señores de la estepa, vamos a ver cómo maneja Yamun Khan su propio ejército o su propia gente, vamos a ver cuáles son sus generales, cómo los escoge, por qué, cómo algunos de ellos son especiales, son sus hermanos, que se llaman los Anda, es su Anda, y su Anda es como su hermano, como su brother, que se diría ahora, y vamos a ver cómo también entre sus señores pues hay gente que tiene una cierta avaricia y que quiere ser más, tiene ambición para ser más de lo que ya es, con lo cual pues para eso tendría que acabar con el Khagan y tomar su lugar. Cosa bastante curiosa porque el Khagan escoge a sus propios hijos, de manera que en teoría hay una línea sucesoria bastante clara. Por supuesto ya sabemos cómo va esto, no es como lo de los emperadores romanos que tienen una línea sucesoria, pero la mayoría tienen una muerte natural, ¿no? Porque es natural, si te clavan 20 puñales que te mueres, ¿no? Pues con esto pasa un poquito igual, ¿no? Aunque tengan sus propios hijos designados, pues puede tener problemas porque al fin y al cabo el resto de señores de la guerra tienen su ansia para llegar un poquito arriba y su ambición, y eso puede hacer que esa línea sucesoria se vea truncada. Por supuesto, como digo, vamos a ver primero el ataque a Khazari, pero también vamos a ver cómo se giran hacia Shōlun, porque cometen un pequeño error para intentar cargarse al bueno del Khagan, y obviamente este tiene que tomar medidas, ¿no? Esto es un poco el rollo de tú atacas un poco civilinamente y si lo consigues pues bien, y si no lo consigues pues tienes un problema. De hecho, una de las escenas es cuando entra una embajada en una de las ciudades Khazaris y se encuentran con que están con varios embajadores de Shōlun riéndose, tomándoselo de broma y pensando que detrás de sus murallas están seguros. También lo pensaban de Gengis Khan y ya os digo que llegó hasta Europa, con lo cual hay bastante problema. Y bueno, pues lo dicho, en principio el tema cultural me gusta mucho, me gusta cómo se ha planteado, no me gusta el monoteísmo en ese sentido porque creo que las tribus de la estepa, pues que sean monoteístas no tiene mucho sentido para mí, pero el resto me gusta mucho, sus bebidas, sus costumbres, su manera de hacer las cosas. De hecho, se nos van presentando porque Koha es uno de estos personajes que meten fuera de su ambiente, él no conoce realmente a los señores de la estepa y por eso, según va aprendiendo de ellos, nosotros vamos aprendiendo también, ¿vale? Es una manera típica de poner a un personaje fuera de lugar para que le expliquen las cosas y así las aprendemos también nosotros. Y por supuesto, Koha, siendo una especie de lama, vamos a decir, es bastante observador. También puede hacer magia, porque esto es un mundo medieval fantástico, pero es bastante observador y le permite ver más allá de los títulos, más allá de las fachadas, pues puede ver cómo con algunos se lleva mejor o peor, independientemente de que los tenga al mismo nivel como sus señores de la guerra. Pero, por supuesto, con algunos se lleva mejor, con algunos se lleva peor, de algunos desconfía y de otros pues tiene una total y absoluta confianza.
Y vamos a ver cómo le va explicando a Koha muchas de estas cosas. En muchas ocasiones nos pone hasta pequeñas enseñanzas, como darle la tarea más compleja, vamos a decir, a el que es su enemigo y al que quiere derrocarlo, porque de esta manera lo vas a tener ocupado y si la cumple no va a pasar nada, porque es lo que tiene que hacer y es su responsabilidad, pero si no la cumple, entonces va a tener un problema. Por ejemplo, estas pequeñas enseñanzas molonas que a veces los que están al cargo tienen que hacer y que los que están abajo muchas veces no entienden. Con lo cual, que te lo expliquen queda maravillosamente bien. Y por último tenemos a los Kowloon, ¿vale? Voy a explicar un poquito de qué va este imperio, porque realmente se considera también un imperio en sí mismo y parece que está un poco asociado a lo que viene siendo el antiguo imperio chino. La muralla del dragón me parece una referencia muy clara, muy evidente. Es una muralla única, no es como la muralla que tenemos nosotros, que está formada por varios bloques. Esta muralla es una muralla única que va hasta el mar, de manera que es imposible atravesarla. Y detrás de esa muralla el imperio florece sin ningún tipo de problema, porque ninguno de los anteriores señores de la estepa había conseguido llegar hasta allí a atacarles. Y en este caso vamos a ver si lo consigue el bueno de Yamun, porque evidentemente puede conseguirlo o no. Tenemos ahí una muralla bastante preocupante, tenemos una muralla que está vigilada, el ejército que vigila, además de ser un ejército en sí mismo, además de estar fortificado, tienen magia para defender esa muralla, de manera que va a ser muy complicado traspasarla. Sin embargo, bueno, el segundo libro se titula La muralla del dragón, de manera que nos podemos hacer una idea de qué va a ir todo el tema este. Es bastante interesante ver cómo en un momento determinado, cuando toman una ciudad, el bueno de Koha le dice: no puedes esta ciudad darte media vuelta e irte y pensar que van a ser leales a ti. Eso lo pueden hacer con los señores de los caballos, porque al final le dice a los guerreros: os venís conmigo y ya está, ¿no? Y como se van con él, pues no tiene guerreros para defender ese asentamiento y no le quedan guerreros para hacer absolutamente nada, para rebelarse, vaya. Y sin embargo, con una ciudad es totalmente diferente. De manera que tiene que empezar a pensar como un gobernante más clásico. Y Koha le intenta indicar un poquito cómo puede hacer. Tienes que dejar a alguien al cargo con tropas propias en las que se pueda confiar para que puedan mantener una cierta guarnición y de alguna manera gobernar en tu nombre. Pero no puedes llevarte los guerreros y decirle: vale, veníos conmigo y no os rebeléis, porque lo que va a conseguir es que la ciudad se busque la manera de conseguir otros guerreros, sean mercenarios, sean otros guerreros del reino cazarí, o sean, pues quienes sea, da un poquito igual, pero se van a buscar la vida para encontrar otros guerreros, fortificarse otra vez detrás de la muralla y decir: vuelva por mí, a ver si puedes esta vez, que esta vez no nos vas a engañar, ¿no? Bueno, en cualquier caso, a mí me parece muy curioso, me parece que se queda un poquito por debajo de la historia, ¿vale? Creo que históricamente lo de los mongoles ha sido espectacular, una auténtica pasada, de manera que, bueno, pues yo recomendaría ver un poquito algún libro histórico al respecto. Buscaré para recomendarlo, que al fin y al cabo en el wrap-up de agosto pues creo que es una buena idea para recomendar ese tipo de cosas. Y bueno, pues me parece un gran primer libro, sinceramente. El tema cultural me gusta mucho, el tema de las batallas también me gusta porque son bastante realistas, de hecho están completamente basadas en batallas reales, y el tema de la muralla era algo que me intrigaba, cómo se va a plantear en el libro. Por supuesto, estamos hablando de un mundo medieval fantástico, de manera que vamos a ver también magia involucrada, pero por supuesto vamos a ver cómo se las tienen que ingeniar un grupo de gente a caballo sin armadura y con arcos cortos para sobrepasar una muralla, vamos a decir, contundente. Podéis pensar en la Gran Muralla China como una idea de cómo es esa muralla, para haceros a la idea de que no va a ser absolutamente fácil que puedan rebasarla. A partir de ahí vemos cómo Koha poquito a poco va entendiendo las ideas de Yamun Khan, va entendiendo que no es un mal tipo, que él pues ha sufrido mucho para juntar todas las tribus, lógicamente, no ha salido desde abajo a abajo, pero casi, y ha conseguido ser señor de todos, navegar entre esa política de señores de los caballos y conseguir pues incluso atacar ciudades y conquistarlas sin problema. Y luego gobernarlas con cierta sabiduría, hasta cierto punto. Es decir, si tú eres leal, yo te protejo. Si no eres leal, la cosa viene muy chunga, ¿no? Pero si eres leal, yo te protejo, y con esa idea de querer conquistar el mundo, pero querer conquistarlo hasta cierto punto con bondad. Sí es cierto, por las armas y tal, pero quiero decir, para gobernarles con cierta bondad, siempre y cuando se amolden a sus normas. Y bueno, pues hasta aquí os voy a comentar. Creo que ya os he comentado bastante. No sé hasta qué punto se puede ver algún tipo de spoiler en el libro. La verdad es que
Es un libro muy curioso, creo que vale la pena leer más allá de la propia historia que se cuenta. De hecho, si vemos un poquito la historia que se cuenta, tampoco es que sea una historia tan espectacular y tan larga. Sin embargo, como estamos aprendiendo de los señores de la estepa, sus costumbres, sus intrigas, la gente que no quiere tener a Jamón Khagan y por qué no quieren tenerlo, porque al fin y al cabo siempre hay un motivo para ello, pues vamos a ver ese tipo de cosas. Y mientras tanto, pues se pueden estar moviendo, pueden estar en una zona concreta, como digo, con un gran ejército, no pueden quedarse en una zona mucho tiempo porque se pulen los recursos y puede ser grave que se queden sin comer, como es lógico. Y bueno, pues vamos a ver un poquito de todo tipo de intrigas y todo tipo de problemáticas que se pueden encontrar y cómo luchan contra ellas. Poquito más. Como digo, un libro que me ha gustado, un libro que me parece muy curioso, un libro que te enseña otra cultura fantástica, eso sí, pero escrita con rigor, con coherencia interna y con lógica, cosa que a mí me gusta mucho. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con estos señores de la estepa y qué deriva de todo este primer libro para que el segundo se titule La muralla del dragón. Y nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo libro. ¡Chao, chao!